Buenas noches a todos. Estamos pues de nueva cuenta aquí en la emisión, la conferencia de los jueves de Encuentro Ciudadano, y que, como hemos ya dicho en otras ocasiones, pues hemos extendido pues nuestra invitación también a toda la comunidad de la Universidad Vasco de Quiroga en todo el país. El día de hoy vamos a tener una conferencia de mucha profundidad en la que vamos a tratar temas relacionados con un principio que es fundamental, el de la persona humana. Y para eso hemos invitado a Montserrat Paños Ardavín, quien es una especialista en este tema. Pero antes de que entremos a la conferencia, quisiera comentarles a todos nuestros escuchas. Hemos estado aquí promoviendo a lo largo de las últimas semanas la inscripción a la maestría en Doctrina Social de la Iglesia. Y pues ya estamos, digamos que en la recta final para que tomemos la decisión de quienes quieran tomar la maestría. Y comentarles que si lo hacemos en estas fechas, de aquí a la próxima semana, 15 días, la UBAC está ofreciendo un descuento especial para que se inscriban, un descuento en la inscripción y luego en las colegiaturas. Entonces, ojalá nos animemos para que tomemos esta maestría en Doctrina Social de la Iglesia con el revuelo oficial del que consiguió la Universidad Vasco de Quiroga. Y bueno, pues con este pequeño comercial, Jorge, ahora sí, si nos puedes presentar, por favor, a Montserrat. Hola, buenas noches. Pues sí, como decía Rafa, hoy contamos con la presencia de la doctora Montserrat Paños Ardavín. Ella es esposa y madre de 6 hijos. Es doctora en Filosofía por la Universidad Panamericana. Forma parte del Centro de Investigación para la Familia y la Empresa del Padre. Es profesora de Metafísica en el Pontificio Instituto Juan Pablo II, entre otras múltiples actividades. Buenas noches, Monse. La plática es Antropología, características, principios y destino de la persona humana. Sin más preámbulo, te damos la palabra. Muchas gracias, Jorge y Rafa. Les agradezco muchísimo la invitación. Pues para mí es un gusto estar de volvernos a enamorar como de estas grandes verdades eternas, ¿no? La misma verdad de Cristo de siempre, pero que se aplica cada día en nuestra vida de una manera distinta, y donde nosotros pues tenemos la vocación y el agrado, la nobleza de haber sido dignamente llamados a ayudar en este progreso, en la mejoría de lo social, y así perfeccionar nosotros también. Pues simplemente una pequeña motivación. Los animo a sumarse a la maestría, y voy a subir mi presentación. Listo. Presentación. Bueno, el tema de la plática, que también si tienen alguna duda a lo largo de su desarrollo, pues estaré encantada de escucharla, o participación también, por supuesto. Me ha dicho Rafa que él puede servir de interlocutor, les agradezco sus servicios, y pues estamos totalmente abiertos y disponibles. Esta plática pues quisiéramos indagar, profundizar como verdad de vida, ¿no? Ahora sí que totalmente orientada al interior de cada uno de nosotros, en nuestra situación particular como personas, sobre qué es el hombre, ¿no? Y es una pregunta que nos implica directamente, que más bien sería: ¿qué soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el sentido de mi vida, de que yo esté pasando por este mundo, ¿no? ¿Cuál es la esencia del hombre?
sus características principales. Y entonces podremos tener una mejor idea de cuál es nuestro destino, a qué estamos llamados y de qué se trata la vida. Rafa, si tienen alguna participación tú me dices, ¿no? En primer lugar vamos a ver cuál ustedes o cómo les gustaría a ustedes, o si tienen alguna como definición favorita de qué es la persona, ¿no? Me pueden decir, no sé, alguna que sepan, alguna que hayan tomado de algún otro pensador o otra persona, incluso puede ser como de nuestros grandes maestros, como es un amigo, nuestros padres, un abuelo, un tío, ¿no? Si alguien tiene alguna definición de qué es persona. Bueno. A ver, si quieres, seguramente en un momentito nos las pondrán. Si quieres ir avanzando y ahorita sí, leemos la que nos pongan. Sí, está bien, perfecto. Ante esta pregunta, ¿no? Era un poco intencional dejar la pregunta abierta, porque quería que tuviéramos o que empezáramos como con esta capacidad de asombro, ¿no? Y en primer lugar, debemos ser conscientes de que cuando hablamos del hombre estamos frente a un misterio, y que a este misterio, pues, quienes tenemos la gracia de tener fe, de creer en la revelación, pues sabemos que Cristo es el que revela el hombre al propio hombre. Y con esta actitud humilde, de asombro, pues es como la actitud adecuada que debiéramos tener frente a nosotros mismos, frente a los demás, y por supuesto también frente al mundo que nos rodea y en el que nos ha puesto Dios como centro de la creación. Comencemos por el principio y vamos a ubicarnos también en este primer inicio, que se le puede llamar también la prehistoria teológica, como su santidad Juan Pablo II lo llamaba, la prehistoria teológica, ¿no? Que es el momento de la creación. El Génesis nos revela que la humanidad tuvo un buen principio, y a veces eso se nos olvida, o no a veces, sino muy a menudo vivimos como olvidados totalmente de esa realidad. La humanidad, el ser humano, tuvo un buen principio, un muy buen principio. El primer hombre y la primera mujer fueron creados directa y únicamente por Dios, ¿no? Por su intervención, en un acto único y exclusivo. Y fuimos hechos también exclusivamente a imagen y semejanza suya. La humanidad fue traída a la existencia, además de esta imagen y semejanza, viviendo una relación íntima y armoniosa con el Creador. El ser humano fue elegido como compañero del absoluto. De esta manera, el primer hombre y la primera mujer pues vivieron se le llama soledad originaria, que es la que refiere, por un lado, la no identificación con el resto de las criaturas. Recordamos el relato del Génesis, en el que el Creador, ¿no? Dios Yahvé, le pide al hombre que ordene el mundo, ¿no? Que rija sobre él y que nombre a los animales, que le ponga nombre a los animales, que es una acción pues que nos ubica en la dignidad que nos está reconociendo el Creador y que nos está poniendo pues en una posición muy aparte del resto de las criaturas. Y a esto se le llama soledad originaria, esta diferencia, esta no identificación con el resto de las criaturas. Y en la otra cara de la soledad originaria es, como mencioné, que el hombre fue elegido como compañero del absoluto, que el hombre y solo el ser humano comenzó su existencia y así ha permanecido con una relación
única y exclusiva con el Creador, una relación íntima. En ese momento era pues una armonía total, ¿no? Una armonía plena, gozosa, confiada, que después pues se perdió. Pero esto es como para hundir nuestras raíces en esto, ¿no? Como para voltear a ver de dónde venimos, quiénes realmente somos. Y su santidad Juan Pablo II también muchas veces mencionó que estas raíces, o sea, este estado de Adán y Eva en la creación, esta soledad originaria, esta inocencia originaria, esta armonía originaria, son las raíces en las que se fundó profundamente lo que somos hoy, nuestra naturaleza humana, y que de cierta manera, en lo más profundo, esta naturaleza herida, dañada por el pecado, pero sigue siendo naturaleza humana, aquella misma naturaleza humana que fue originada, fundada en ese momento de la creación. La relación que tenemos con Dios es de esta manera la más fundacional de la que tenemos del resto de las relaciones, ¿no? Es la que no solo nos da origen en nuestra existencia, sino que además nos mantiene en el ser. Entonces, bueno, pues recordemos que tuvimos un buen comienzo. Muchas veces nos sentimos más hijos de Adán que de Dios, ¿no? Y no solo tuvimos un buen comienzo, sino que pues hemos sido creados por Cristo y en Cristo, y nosotros que ya hemos recibido el bautismo, pues somos verdaderamente hijos de Dios, y por la gracia que Cristo nos mereció, ¿no? Pues tenemos esta oportunidad de tener esta relación otra vez, digamos, restablecida con nuestro Creador, ¿no? Que sea igual una relación íntima, armoniosa, plena. Sabemos que seguimos unidos a Dios, pues Él nos está manteniendo. Si nosotros existimos ahorita, si permanecemos en el ser, pues es porque Dios nos está participando de este ser y participando de esta bondad, de esta vida divina. Pero estamos llamados a ser más, ¿no? Como lo vamos a ver. Para que haya redención, es necesario que algo sea redimido. No todo está perdido, ni todo está roto. Y esto pues debiéramos tenerlo presente, y Juan Pablo II lo recalcó, siempre centrado en Cristo, en sus enseñanzas, ¿no? Donde Cristo mismo dice, pues en el principio no era así, en el principio, porque quiere que posemos de nuevo nuestra atención, nuestro corazón, pues el inicio de nuestros deseos en ese principio, que yo creo que nos sirve también para creérnoslo, ¿no? Como para decir, híjole, es que alguna vez pudimos tener esto y ahora estamos llamados a tener eso, y todavía pues de una manera muchísimo más plena. Y no se diga ya, pues, en los tiempos escatológicos, ¿no? En la resurrección de los muertos, en los últimos días, cuando resuciten incluso nuestros cuerpos, pues, bueno, ese sí es, bueno, todos son grandes misterios, pero ese tenemos muy pocas palabras. Pero bueno, nos dice Juan Pablo II, la creación constituye el don fundamental y originario. Y esto es hermoso, el hombre aparece como el don, como el que ha recibido el mundo como don. Y por eso me gustó también esta imagen, porque pues es este niño que muestra la inocencia, ¿no? Que también podemos usar, nos reconocemos como el camino de la infancia espiritual para llegar al cielo, ¿no? Que seamos pues como niños. Este niño está confiado, está sorprendido, está admirado. Yo no lo veo temeroso. Y a su vez, el hombre ha sido dado al mundo como don, para que a través de nuestra corporeidad, de todo nuestro ser, de nuestra inteligencia, de nuestra creatividad, pues lo complementemos a nuestro modo, en nuestro auténtico y completo ser subjetivo.
con las experiencias que hemos vivido, con la sensibilidad única de cada persona, que le vaya poniendo como su toque, ¿no? Qué maravilla. Las experiencias originarias, como la soledad originaria, armonía y unidad originaria, están siempre en la raíz de toda experiencia humana. Esas son palabras de su santidad Juan Pablo II. No puse las citas para no saturarnos, pero son de las catequesis donde hablaba del amor humano o de la teología del cuerpo, de sus catequesis de los miércoles. Bueno, y ahora vamos a ver, después de este buen principio, como para animarnos, para creernos que somos capaces de estar mejor de lo que estamos ahora, y además de dar más de lo que podemos dar ahora, pues vamos a ver qué sería lo propio del ser humano, ¿no? ¿Qué sería como su característica? ¿Cuáles son sus actos propios? ¿Qué es lo que en esta soledad originaria que vimos, que el hombre no se identifica con los animales, no es un animal desarrollado? Eso también va, digamos, para tener un poquito claro cuál sería nuestra separación con la teoría evolucionista, pues es que el hombre tuvo un buen principio, no es que haya sido un principio así medio maltrecho, ¿no? Medio simio, y que de pronto por movimientos de la materia, por cambios químicos y por la alimentación, pues despertó la inteligencia. No, sino que en lo que diferimos es que Dios intervino directamente en la creación del hombre y hubo un punto radical, un cambio, donde el hombre, donde aparece la criatura espiritual, ¿no? Este espíritu humano encarnado en un cuerpo humano. Entonces, pues esa es la gran diferencia, ¿no? La teoría evolucionista nos diría que somos resultado de una convergencia de principios materiales o combinación de ellos, como pues altamente fortuito, ¿no? Y aquí no, es muy distinto reconocer y reverenciar la gran verdad de haber sido creados en un acto libre por amor y que somos el resultado de ese acto de amor totalmente libre, pensado, como dice el Génesis, ¿no? Hagamos al hombre, o sea, es como un plan hermoso, delicado, pero bueno. ¿Qué es entonces lo propio del hombre? ¿Cuáles son nuestros actos característicos de la persona humana? Aquí lo puse en un pequeño diagrama. Lo característico del ser humano, pues es, sobre todo, muchos dirán, que tenemos inteligencia y voluntad, ¿no? Y el resultado de tener estas dos facultades, o principios de actos, pues es que tenemos libertad. El resultado de tener inteligencia y voluntad es que gozamos de libertad. Si lo vemos desde el punto de vista de la causa final o del plan de Dios que tiene para el hombre, para lo cual hizo la creación, para poner al hombre en el centro de ella, pues Dios nuestro Señor nos ha hecho, el Creador nos hizo para amar, ¿no? Nos ha hecho en un acto de amor, en un acto de esta comunión trinitaria donde dice hagamos, ¿no? Esa es, digamos, una evidencia de la revelación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y en ese acto de amor nos ha hecho a nosotros y a nosotros a su vez, en tanto que imagen del Creador, no solo somos imagen por tener esta vida espiritual, sino porque a la vez nuestro destino y nuestro fin es ser también dadores de este don que somos nosotros mismos, así como Dios se ha dado a Él mismo a través de Cristo, pues igual nosotros tenemos que darnos nosotros mismos en esta existencia, en este cuerpo que nos ha sido dado, en esta unidad como personas que somos, y entonces entregarnos. De manera que si tenemos libertad, pues es porque era intrínsecamente necesario para poder amar. Dios, al participarnos de la vida divina, nos hizo aptos para amar, y no solo aptos, sino eso es, digamos, nuestro origen y ese es nuestro destino, ¿no? Entonces, pues es una necesidad.
Pero bueno, entonces tenemos inteligencia. Nosotros vemos que con la inteligencia pues tenemos la capacidad de ejercer actos que los animales no realizan, como abstracciones, como también se plasma en el arte, ¿no? En las distintas maneras de expresarnos. En la voluntad, pues sabemos también que con nuestra voluntad tenemos la capacidad de elegir y de tender al bien, y juntas con inteligencia y voluntad, pues decidimos, ¿no? Y nos vamos autodeterminando, porque tenemos libertad. Y entonces, bueno, vemos que cada una de estas características, representan los sentidos, tanto sentidos externos como sentidos internos, o sea, oído, vista, olfato, después lo vamos a ver en la siguiente, y los apetitos o tendencias, que también les podemos llamar pasiones, emociones. Entonces, bueno, esta es una manera, a partir de Tomás de Aquino, de explicar como qué es lo propio del hombre. Pues lo propio del hombre es que tenemos estas facultades superiores, y son superiores porque no se limitan a la materia, no están totalmente determinadas por la materia ni por el instinto, sino que es un plus, van más allá, y por eso es que la inteligencia tiene la capacidad de pensar y pensar sobre sus propios actos, ¿no? Este bucle como de una acción que reverbera sobre sí misma y trae otro resultado, ¿no? Genera sobre sí misma, sobre su propio objeto, y produce algo nuevo. Igual la voluntad, pues no está determinada por la materia. Yo puedo ir en contra incluso de mi instinto, yo puedo dar la vida por un gran ideal, etc. Y estos son los sentidos y los apetitos que ciertamente los animales y en general pues los mamíferos más complejos los poseen, pero nunca será como un sentido del ser humano ni como una emoción del ser humano, ¿no? Siempre lo humano va a ser humano, específicamente humano y exclusivamente humano. Y vamos a ver que pues estas facultades, que son principios de acción, ¿no? Que las conocemos por los actos que realizamos, como estos de la inteligencia, que tenemos la capacidad de abstracción, de hacer juicios, de escribir el Quijote, etcétera. Pues estas facultades tienen lugar gracias a la unión de dos principios, es decir, estas que nosotros son un poquito más fácil de conocer por nuestros actos, que es lo inmediato, lo que percibimos, lo que nos damos cuenta, lo que experimentamos. El principio de estos actos es una facultad, y el principio de esta facultad es la unión de estos dos principios, que en el ser humano tenemos un principio material y un principio formal, que pues son el cuerpo como principio material y el alma como principio formal. Y en este diagrama he querido ilustrarlo. El cuerpo, pues sabemos que es lo material, pero una vez más decimos que no es cualquier cuerpo, sino que es una materia específicamente determinada, pensada, diseñada para ser la expresión de un espíritu. Y esto es único, ¿no? De esta alma espiritual, que es con la que Dios nos quiso dotar para ser semejantes a Él, ¿no? Entonces, aquí tenemos la materialidad del cuerpo, y el diagrama intenta ilustrar que el alma no se limita en la materia. Este círculo azul, que es el superpuesto que está ilustrando el alma, no se encaja perfectamente en el cuerpo porque lo supera, ¿no? Se expande, no se agota en lo que la materia le indique o le muestra o le hace percibir o le hace sentir. No, sino que el alma lo supera. Y a eso estamos llamados. Después de la caída, del pecado por la concupiscencia, pues esta unión de alma y cuerpo, obviamente seguimos siendo unidos, pero ya no tiene esta perfección, ya no tiene esta armonía del estado originario, en donde estaban perfectamente enlazados, interactuado, en completa libertad. Tan es así que es una muestra la desnudez originaria, ¿no? Como esta libertad, esta completa impregnación del alma en el cuerpo y el cuerpo en el alma, esta pureza, pues después de la caída, aquí hubo fractura, ¿no? Entonces, pues justo lo que hay que hacer
con ayuda de la gracia, que padre porque se puede, ¿no? A eso vino Cristo, pues es justo tratar de volver a permear esa unión, ¿no? De alcanzar este dominio de nosotros mismos, esta conciencia de nosotros mismos, este ennoblecimiento de cada una de nuestras emociones y pasiones. Muy bien. Somos un espíritu encarnado, entonces, ¿no? No sé si hayan puesto ahí alguna definición, pero a mí, bueno, la del animal racional, pues soy admiradora de Aristóteles, pero el hombre a mí no me dice mucho que me diga que soy un animal racional, me parece mejor que seamos un espíritu encarnado. Pero bueno, sí, sí, adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, es justo lo que decíamos, es una unidad. En este tema de la unidad lo vamos a estar viendo a lo largo de toda la charla, con derechos y obligaciones, sí. Vamos a ver que estos derechos y estas obligaciones pues surgen de lo que somos, y somos lo que somos porque lo hemos recibido. Entonces, los derechos emanan de nuestra dignidad, de ser hijos de Dios, de tener esta relación exclusiva, íntima con nuestro Creador, y por lo tanto, pues también ahí tenemos ese llamado, ¿no? Todo ser que ha sido llamado a la existencia ha sido llamado a una vocación, a cumplir una misión. Dios nuestro Señor, digamos, no posó todo su amor en una criatura o en una acción solo por, digamos, por ocio o por adornar, sino que nos ha dado tal dignidad, como lo pudo haber hecho sí con las flores o con un pasto o con un animalito o con una montaña por aquí, ¿no? Una nube por allá, pero a nosotros nos ha ennoblecido con una tarea que nos la tenemos que creer, y que conociéndonos y entonces conociendo y penetrando en esta relación con nuestro Señor en Cristo, pues le encontramos sentido, y además no solo en sentido, sino decimos, sí se puede, ¿no? O sea, no ahorita ni, ¿no? Sino que gracias a la acción de Dios en mí es posible. Muy bien. El cuerpo humano hace visible lo invisible, ¿no? Es signo y realización del don de la vida divina. Vamos a ver, me gustó también esta foto, pues porque ilustra que el hombre es un cuerpo. El cuerpo nos permite comunicarnos con los otros, reconocernos, expresar nuestro interior, vivir nuestro interior, o sea, sentirlo, despertar, nos descubre a nosotros mismos, ¿no? Y incluso desde el desarrollo de cada persona humana, ¿no? En su desarrollo psicosocial, pues el cuerpo es un factor increíblemente revelador, donde se encuentra, se descubre, se conoce, se confronta con otros, ve a los demás que tienen cuerpo igual, cuerpo parecido, después poco a poco va notando las diferencias, y entonces siempre y constantemente, incluso de adultos, ¿no? Ahora yo como mamá con mis hijos, o sea, los veo y digo, qué barbaridad, es que sí es increíble como este asombro de decir, es que así era yo, o decir cómo ha crecido, o qué bárbaro, qué hermoso es, ¿no? Etcétera. Y pues el cuerpo nos muestra que estamos insertos en esta realidad material que es la Tierra, ¿no? Que esta es nuestra misión ahorita, que es una realidad temporal porque a la vez aspiramos a la eternidad, y nos muestra y nos hace evidente que somos tan poderosos como vulnerables. Y pues qué más hoy en día que estamos totalmente vulnerables y cobijados en nuestros hogares por esta pandemia. Vemos que el cuerpo
vamos a ver que el cuerpo pues también es una unidad y que se manifiesta o nos hace esto que decía de vulnerables en cuanto a las emociones y sentimientos, ¿no? Nos hace sentir, nos ayuda a veces que sin querer comunicamos, ¿qué tienes, no? O sea, pues solo por la cara que tienes de qué preocupación traes, ¿no? O alguien que está increíblemente feliz, pues ni le tienes que preguntar, solo de verlo sabes que está feliz. Entonces es un maravilloso medio que Dios nos ha querido dar, que es signo, ¿no? Como dice aquí, en este sentido, Juan Pablo II dice que el cuerpo es un sacramento, en el sentido que es signo y que a la vez es realización eficaz de la presencia, digamos, de hacer visible lo invisible, de hacer presente en este mundo la gracia de Dios, la vida divina. Con el cuerpo podemos amar, podemos consolar, como aquí papá, que puede ser que el chiquito está cansado y está, ¿no? Después de haber jugado espaditas, pues ya se cansó, se pegó, se raspó y el papá lo abraza y le está manifestando su protección, su amor incondicional, etcétera, ¿no? Bueno, cada uno de nuestros sentidos son específicamente humanos. Aquí está otra vez el esquema de la inteligencia y de la voluntad de los apetitos. Vamos a ver, bueno, ya vimos que con la inteligencia nosotros podemos conocer, que es un acto propio del hombre, ¿no? Razonar, pensar, y buscamos la verdad o accedemos a la verdad. Aquí es otra vez regresando a la diferenciación o a esta forma de presentarnos antropología atomista. Con la voluntad, lo que podemos hacer es querer, buscar, elegir el bien, ¿no? Con la voluntad tendemos hacia el bien, buscamos el bien, es el objeto propio de la voluntad. Con los sentidos externos percibimos, estamos totalmente empapados, imbuidos en este mundo, ¿no? Y es hermoso porque nos hace ver que somos dependientes, o sea, nos hace ubicarnos en lo que nosotros somos criaturas, es como no te olvides que eres una criatura predilecta, ¿no? Entonces es como que nos invita a aceptarlo todo como regalo y a decir, qué bien, ¿no? Como cuando las 3 chozas de, qué gusto estamos aquí, ¿sí? Entonces, bueno, con nuestros sentidos, y como les decía, así como los animales también pueden tener un oído más agudo que nosotros, una vista, pues muchísimo más poderosa, el gusto, no sé, pues, bueno, ahí podríamos hablar de las garras y demás, el olfato más poderoso, pues el ser humano tiene cada uno de estos sentidos de una manera única, de una manera humana. Y entonces el hombre ve como hombre y además de ver, percibe que lo ven, ¿no? O sea, como que percibe esta interacción, si está viendo a otra persona, pues percibe si fue correspondido, si hubo cierto rechazo, cierta evasión, ¿no? Igual con el tacto pues somos totalmente permeables, ¿no? Entonces cada uno de nuestros sentidos, aunque puede ser que en los animales encontremos funciones y sentidos iguales, pues tenemos que tener clarísimo que los nuestros son humanos y en esto pues otorgarle esta reverencia, este agradecimiento, esta sacralidad que tiene el cuerpo de ser templo del Espíritu Santo y que todo, o sea, ¿no? Cada mano, o sea, cada dedo que tenemos, cada cabello de nuestra cabeza, pues ha sido querido por Dios y tiene un propósito santo, ¿no? Que es el amor. Luego tenemos nuestros sentidos internos que son increíblemente interesantes y atractivos, que es el sentido común, la imaginación, la memoria, la cognitiva, y aquí es donde ya empieza a entrar de una manera muchísimo más aguda la subjetividad, ¿no? Que es, pues podemos estar contemplando dos personas la misma obra de arte y a cada uno pues nos despierta emociones diferentes, recuerdos distintos, juicios incluso de agrado, de desagrado, de peligro, ¿no? Totalmente diferentes. Entonces, aunque por los sentidos, lo que percibe el sentido es lo frío, el color o la imagen o, ¿no? La temperatura, etcétera, pues aquí ya empieza a permearse por esta subjetividad única, ¿no?
Y entonces, bueno, tenemos también nuestros apetitos, que vamos a ver que son las pasiones, que se dividen en irascible y en concupiscible, y que son pasiones o emociones, les solemos decir, digamos, en un lenguaje más cotidiano, ¿no? Es lo que nos mueve. No nos mueve en el sentido de actuar ya con la voluntad, sino es todavía como que esta reacción inmediata que siempre está acompañada por un cierto cambio fisiológico en el cuerpo, ¿no? Tiene su sello material en nuestros dinamismos internos. Todos estos, lo que dije, aquí son sentidos internos, sentidos externos, aquí están los apetitos y pasiones, la inteligencia y la voluntad. Todo esto es con lo que nacemos de cajón, de naturaleza, ¿no? Es nuestra primera naturaleza. Son nuestras potencias operativas. Todo ser humano, por ser humano, por ser la unión de alma y cuerpo, goza de estas facultades. No importa si unos los tienen más desarrollados que otros, si nació con un IQ sobresaliente. No, todos somos seres humanos idénticos. Ahora, en tanto seres humanos, y puesto que somos seres libres, pues tenemos la capacidad de adquirir, queramos o no, una segunda naturaleza, y eso es importantísimo. Y aquí es donde se muestra que nuestros actos efectivamente nos determinan, nos autodeterminan, porque somos libres. Y estos actos repetidos, ¿no? Estos actos van teniendo cierta injerencia en nuestra forma de ver, de reaccionar, de juzgar, de elegir, que se convierte en una segunda naturaleza. Y estos términos son desde Aristóteles, ¿no? Y Santo Tomás lo sigue. Entonces imagínense, Aristóteles desde su época, pues captó que nosotros tenemos la capacidad de obrar de una manera o de otra, y esto va dejando huella, porque somos seres humanos, somos inteligentes, tenemos voluntad, tenemos libre arbitrio, y lo que actuamos y lo que hacemos va definiendo nuestro futuro también, ¿no? En el sentido de que nos va autodeterminando, nos va haciendo lo que somos hoy. Y a esto se le llama hábitos, y son nuestra segunda naturaleza, porque esta sí la adquirimos por elección. Muy bien. Ahora, ¿cómo le hacemos para que esta segunda naturaleza pues sea idónea, ¿no? Que no seamos esclavos de esta segunda naturaleza, sino que seamos pues dueños, y que sea una segunda naturaleza que justo permite que tengamos pues esta integración muchísimo más plena y profunda de nuestra alma y nuestro cuerpo. Lo que quisiera ver a lo largo de toda la charla, pues es que cada cosa que tenemos, cada característica es increíblemente buena y poderosa, ¿no? Obviamente las facultades superiores pues son más poderosas que las inferiores, pero todo es bueno, todo es increíblemente humano, único, tiene su propósito, y es parte de lo que somos nosotros. El chiste es justo pues ir ganando conciencia, ir ganando dominio, para que el que lleve las riendas pues sea yo, con una inteligencia recta y con un corazón puro, ¿no? Y entonces pueda ir construyendo realmente una vida con un propósito honorable y gozosa y llena de alegría y positiva, que ayude a los demás. Entonces, bueno, pues para hacer eso, el hábito rector, la virtud que tendríamos que estar siguiendo, se llama prudencia, ¿ok? Después, la prudencia es el hábito práctico, la virtud que se mezcla entre la inteligencia y la voluntad, porque tiene una parte que se nutre de la inteligencia, dicta qué es lo que debiéramos hacer en cada momento concreto y particular respecto a un objeto concreto en un determinado momento, y entonces la voluntad la tiene que seguir. Si no sigue la voluntad del dictamen de la prudencia, pues no tenemos la virtud de la prudencia, ¿no? Si sabemos perfecto qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos, pues nos falta trabajar en ella. Entonces, bueno, la prudencia es la madre de todas las virtudes, ¿no? Y además es el medio por el que se siguen consiguiendo cada una de las virtudes. Vamos a ver qué es lo que perfecciona a la inteligencia. Pues es la verdad, ¿no? La inteligencia está hecha para conocer la verdad, es decir, es posible conocer la verdad. No nos vayan a salir con que es que cada quien tiene su verdad y nunca vamos a poder acceder a ella y demás.
Es cierto que puesto que somos criaturas y seguimos limitados en esta vida, pues nunca podremos abarcar en su totalidad de la verdad. Pero de que podemos acceder a ella, podemos. Y más, pues con la ayuda de la revelación, ¿no? De la gracia. Lo que perfecciona a la voluntad, la virtud que la perfecciona es la caridad. Ya vimos que la voluntad tiende al bien, busca el bien, y la virtud que la perfecciona es la caridad. La virtud que perfecciona los apetitos es la templanza, ¿no? Las pasiones. ¿Y cuál será la virtud que perfecciona ya no solo, digamos, nuestro ser al interior, sino nuestras relaciones con los demás, con el mundo, tanto como con seres animados como seres inanimados, y principalmente pues con otras personas, en primer lugar con Dios? Esa virtud, ¿no? La virtud de lo social, es la virtud de la justicia. Muy bien, ahora, ¿cuál sería la conducta o postura opuesta a la verdad? El relativismo, ¿no? Puesto que también su santidad Benedicto XVI, pues ardua labor ha hecho para denunciar la dictadura del relativismo en la que vivimos ahora. Lo opuesto a la templanza, que estos son, pues estos naranjas son vicios o ideologías que están directamente en contra de estas virtudes, y me parece que es oportuno señalarlas y ubicarlas en qué parte se encuentran, ¿no? O sea, como qué es lo que están atacando, cuál sería, pues, con lo que nos podríamos defender. ¿Ok? Entonces, el hedonismo está en contra es la ideología, digamos, que además dicta también, estamos en una dictadura del hedonismo también, y que va, pues, en contra de todo lo que nos indicaría la templanza. En cuanto a los opuestos a la caridad, tenemos dos, y es muy interesante también encontrar cuál es pues su relación. Tenemos el emotivismo. ¿Por qué? Pues porque pensamos que el amor es sentir bonito, ¿no? Y entonces hasta nos sentimos bien de estar actuando por amor, pues porque estoy sintiendo lindo. Y en el momento que siento feo, o que se me va la emoción, o que se me va el chispazo, que se me va el enamoramiento, o que tengo pesadumbre por buscar el bien arduo, no, pues es que ya no me llena, ¿no? Y entonces renuncio, o cambio de todo, ¿no? Puedo cambiar de carrera que estoy estudiando, o puedo cambiar de coche, o cambio de esposa, o cambio de, pues en fin, de todo. Ese es el emotivismo, de acuerdo a cómo me siento. Igual en cuanto a nuestra relación con Dios, que ya vemos pues, que es la más importante, ¿no? No, pues es que yo voy a misa cuando me nace, o pues hago apostolado cuando me siento bien y me reconocen, y entonces siento que estoy haciendo el supercambio en el mundo. Y cuando no, cuando se trata de ser humildes, de perseverar y demás, bueno. Y la otra oposición a la caridad es el egoísmo, que pues claramente se ve, la caridad es la perfección del amor, ¿no? De buscar el bien en el otro, y el egoísmo pues se basa en buscar el bien de mí mismo nada más, ¿no? El propio ego, solo ver hacia mí. ¿Y cuál sería la oposición en la justicia? Pues es el individualismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia es la virtud por la cual nos manda o nos dicta dar a cada uno el trato que le corresponde de acuerdo a lo que es, a su dignidad. Entonces, en esta justicia entra, pues, que yo debo tratar bien a la naturaleza, debo tratar bien a los animales, y que la actitud adecuada ante una persona, como decía Juan Pablo II, solo el amor es la actitud adecuada. ¿Por qué el amor? Porque estoy reconociendo en el otro una persona digna que merece de mí respeto, y que respete yo su libertad, y que es sujeto, no cosa. Y entonces, pues con el individualismo nos tomamos unos a otros como un número más, como un objeto más, y estamos también pues en la parte imbuidos en una mentalidad mercantilista de me representa cierto provecho esta relación, y lo tomamos como números, ¿no? Tal cual como si hiciéramos el clink de la caja de trin, aboné a esto, ¿no? Porque nosotros mismos nos estamos degradando
y reduciendo nuestra esencia de ser sujetos, fin en nosotros mismos, a medios, ¿no? Y entonces pues el individualismo es así. Ay Dios, cae. Dios, voy súper lento, voy a apurar. Bueno, ahora, ¿qué virtud perfecciona la verdad? La humildad. ¿Por qué la humildad? Me podrían haber dicho, no sé, la sabiduría. Pues en nosotros que somos seres humanos, la verdad es que si queremos perfeccionar nuestro acceso a la verdad, lo primero que necesitamos es humildad, para reconocer que la verdad nos ilumina, que nosotros nunca vamos a poder abarcarla en su totalidad o hacernos dueños de ella, sino que simplemente somos criaturas que nos acercamos y que, pues si pedimos la gracia y nos acercamos a ella, pues seremos, pues una vez más, participados de esa verdad. La verdad no es algo que nosotros hacemos, ¿no? Sino que es algo que reconocemos. Entonces se necesita admiración, y para tener admiración pues se necesita humildad. Bueno, y Benedicto XVI habla que en esta dictadura de estas ideologías, pues tenemos el subdesarrollo moral. Ahora, Aristóteles nos dice, todo el estudio de la virtud y de la política está en relación con el placer y el dolor. El que se sirve bien de ello será bueno, y el que se sirve mal, malo, ¿no? ¿Qué tendrán como el placer y el dolor, ya sea físico o psicológico? ¿Qué sucede con ellos que son tan importantes en nuestras vidas? Pues están en lo más profundo del corazón humano. Y en lo más profundo del corazón humano pues hay un anhelo que persiste, que aspira a un bien eterno, infinito y perfecto. Es como esta huella, este eco del estado originario, de armonía originaria. Y entonces pues ahora vemos cómo se desarrollan en el hombre, vamos a ver en la siguiente, distintos dinamismos que se disparan, y dinamismos internos en nosotros que se disparan ante estímulos percibidos o imaginados de placer y de dolor. Y esto se les llama pasiones o apetitos, ¿no? Vamos a ver rápidamente cuáles son los apetitos y pasiones. Tomás de Aquino nos da, nos ayuda mucho a aclarar esto, y nos dice que hay un apetito concupiscible, que es el que se da en el interior del hombre, o se despierta, digamos, se suscitan estas pasiones ante un bien directo o un mal también directo o inmediato. Es algo que está directamente muy cercano, accesible, ¿no? Y entonces, ante el bien, pues tenemos esta tendencia. Esto obviamente es amor, no en su nivel más puro y elevado, sino que es simplemente amor como tendencia al bien, ¿no? Como pasión. Así le llama Tomás de Aquino, y pues desde Aristóteles, ¿no? Esta tendencia al bien es este amor, bueno, desde Platón. Y en cambio el odio pues es esta aversión al mal, ¿no? Ante un mal presente pues tenemos como este rechazo, esta actitud. Entonces el amor es unitivo y el odio pues es alejamiento, ¿no? Son movimientos opuestos. Ahora, si este bien lo poseo, tengo gozo, ¿no? En cambio, si este bien directo, atractivo, digamos, inmediato, todavía no lo poseo, entonces se despierta la pasión del deseo. Igual el odio, si el odio está presente, entonces padezco tristeza, y si el odio está ausente, pues tengo aversión. Después de los bienes, en cuanto al bien arduo o el mal no presente, pero que me amenaza, o sea que está al acecho, que sé que es posible, que ahí viene, entonces se presentan estas pasiones del irascible, que son respecto del bien arduo o difícil. Y por ejemplo, si tengo un bien arduo, pero que veo que no es posible alcanzarlo, se despierta en mí o se suscita la pasión de la desesperación. En cambio, si hay un bien arduo que es posible alcanzarlo, pues se despierta la esperanza. Si hay un bien arduo que busco, pero que está amenazado por un mal también que se acerca, ¿no? Que parece, o sea, no es presente, pero sí me está acechando, me amenaza, entonces despierta la ira. Si puedo vencer este mal, entonces
tengo como audacia, tengo la emoción o la pasión de la audacia. En cambio, sí creo que este mal es invencible, que todavía no viene, pero que no hay forma de evadirlo o de vencerlo, entonces padezco la pasión de temor. Todas estas pasiones son buenas, ¿no? Son como emociones, son dinamismos normales, naturales de la persona humana. Y bueno, las pasiones todas empiezan en el amor, todas, ¿no? El odio pues nos causa aversión y este rechazo porque nos está privando de un bien que amamos, de un bien que sí deseamos. Un no siempre va a ir cubriendo o protegiendo a un sí, ¿no? Entonces, bueno, las pasiones empiezan siempre con el amor, siempre hay algo que queremos alcanzar, que deseamos, es un bien, y pasan acá al irascible si es arduo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esperanza, pues tengo esperanza de un bien que amo y que deseo, ¿no? Y si adquiero o si alcanzo ese bien, entonces regreso aquí al irascible en forma de gozo. Bueno, estas son pasiones, cada una de nosotros las padecemos. Se dan pasivamente y todas estas llevan, una vez más se ve la unidad de la persona humana, alteraciones corporales, ¿no? Podemos estar, nuestros músculos están como más distendidos o están contraídos, sube el ritmo cardíaco o baja, podemos tener secreciones en el estómago y nos da gastritis cuando estamos con ira o con temor, etcétera. Todas tienen su huella en el cuerpo porque somos una unidad. Entonces nuestros sentimientos están ligados a nuestras reacciones. Y también así el chocolate nos puede poner felices, ¿no? Una buena copa de vino con una plática pues también modifica nuestro estado de ánimo. Y así vemos cómo en el ser humano, puesto que somos una unidad de cuerpo y alma, pues tenemos estas reacciones o estas formas de expresiones que puse aquí son universales, ¿no? No son aprendidas y es una muestra de que el lenguaje del cuerpo nos precede. Aquí vemos pues cómo cada una, ustedes pueden ver, pues no sé si tienen hijos o con su esposa o con compañeros de trabajo, si ustedes entregan un reporte y tiene esta cara de no le gustó. No le gustó lo que le entregaron. Aquí incluso está enojado. En cambio, si está así, pues está feliz porque dice, bueno, ok, lo hicieron y hubo algo que no le gustó, pero la relación, digamos, se ve, ¿no? Que puede fluir, ¿no? Que tal vez el proyecto sí pasa. ¿Okay? Bueno, esto es para mostrar pues que estamos totalmente conectados, ¿no? Y que muchas veces y sin darnos cuenta pues estamos poniendo esta cara y después ya tratamos de componerla. Y ahora estas emociones se despiertan, son naturales, son reacciones ante estímulos y suscitan en nosotros sentimientos. Un sentimiento es una emoción sentida, o sea, nos habla como de esta reverberación, de este bucle interno, porque somos personas interiores, de intimidad. Y entonces cuando sentimos o vemos algo, pues le damos cierta interpretación que se plasma en ese juicio y entonces tiene un sentimiento. O tiene lugar el sentimiento. Otra característica innegable de la persona humana pues es su inteligencia, y ahora la ciencia ha avanzado muchísimo en sus avances para descifrar el cerebro, su forma de funcionar y demás. Y aquí vemos, se habla o se dice que tenemos la persona humana tiene un cerebro triuno, ¿no? Que es uno, o sea, es un cerebro, pero se encuentran claramente estas tres estructuras, que estas se comparten con los reptiles, está verde y está azul. Es una estructura que también poseen los mamíferos, el cerebro de las emociones, pero esta es la característicamente y la propiamente humana, ¿no? Aquí es donde se habla que el cerebro evolucionó y de pronto fue como una explosión evolutiva gracias a las neuronas espejo y demás, que voy a avanzar acá. Y comprender cómo funciona el cerebro pues nos ayuda a entender también que somos una unidad y que estamos totalmente impregnados e entrelazados no solo del mundo exterior, sino también de nuestros propios dinamismos, ¿no? El cerebro reptil, que es el más bajo,
es el que compartimos con los demás vertebrados y aviva comportamientos instintivos para la supervivencia. Cuando alguien tiene un accidente y se golpea en la cabeza cuando está o cuando está muy grave, muy enfermo y está en estado vegetativo, esta es la estructura del cerebro que ha permanecido sin daño y que mantiene la vida solo por eso, ¿no? Esta parte. Y tiene sus funciones esenciales, son los instintos territoriales, se encarga de la respiración, de la circulación, de la temperatura corporal, ¿no? Después está el cerebro mamífero, que activa la ira, el miedo, la angustia de la separación. Aquí influye mucho, ¿no?, cómo se despiertan y cómo se vivió el cuidado y la crianza, y las relaciones sociales. También aquí es el que se encarga de la parte de la lujuria en los adultos, ¿no? Este es como el cerebro emocional, me dicen. Y luego está el cerebro racional, que es el propiamente humano, y aunque, por ejemplo, en algunos monos podemos encontrar ciertas estructuras, no tienen nada que ver con lo que se dio aquí en el neocórtex, que es donde hubo una proliferación increíble de neuronas espejo, y que gracias a estas neuronas espejo son las que permiten la empatía, el aprendizaje, la creatividad, etcétera, que son las operaciones propiamente humanas. De manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos hambre, el cerebro reptil, como es el que salvaguarda la vida, pues de alguna manera deja de irrigar o de poner atención a estas funciones porque tiene hambre y tiene que sobrevivir. Y entonces, pues, nos domina, ¿no?, el reptil que tenemos dentro. En cambio, por ejemplo, aquí, cuando, no sé, si estamos afectados por el alcohol o demás, la parte del neocórtex también se nubla, ¿no?, o ante una depresión, etcétera. Y entonces nos manejamos o funcionamos más por esta parte del cerebro límbico, ¿no? El caso es que, bueno, aquí se muestra que esta parte es la propiamente humana y es justo donde los científicos aceptan que, pues, es donde está el razonamiento, la reflexión, la conciencia de sí mismo, o sea, esta capacidad para actuar sobre nuestros propios actos, para reflexionar, la bondad y la empatía. Esto es súper, súper importante, ¿no? O sea, el poder estar y relacionarnos de una manera confiada y libre con otros, y cuando esto no está bien, ¿no?, cuando estamos afectados o por las drogas o por una crisis emocional, por estas gripas neuronales que son pues crisis también cotidianas que habría que atender, ¿no?, psicosis, pues bueno, en lugar de haber empatía va a haber huida o lucha, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta con nuestra interacción con los demás. En lugar de haber reflexión, pues va a haber instinto y, no sé, o sea, como un comportamiento abrupto. Muy bien. Ahora, habíamos visto que los hábitos son segunda naturaleza, y ahora esta reflexión de los hábitos, viendo lo del cerebro, nos ayuda un poco de nuevo a regresar a esta parte de las virtudes, porque en el cerebro, efectivamente, gracias a las neuronas espejo y a su neuroplasticidad, que nos ayuda y nos permite ser a la vez el ser más necesitado y poderoso del planeta, ¿no?, nos ayuda a entender que cuando nosotros actuamos de una manera, cierto caminito ha quedado grabado en el cerebro, ¿no? Esta estructura se ha ido acentrando, de manera que ya se vuelve una segunda naturaleza, se vuelve algo natural, inmediato, que se dispara, es una asociación que también se da, por supuesto, en los vicios, ¿no? Como cuando, no sé si alguien ha querido aquí tener la experiencia de dejar de fumar, pues que con ciertas asociaciones, y entonces se despierta todo, las emociones, el apetito, ¿no? O sea, hay modificaciones físicas en el cuerpo. Entonces, pues bueno, es para demostrar que somos una unidad, que lo que hacemos, que lo que sentimos, decidimos, vemos, cómo actuamos, pues va ejerciendo influencia y va dejando estos mapas neuronales que determinan ya ciertas asociaciones y caminos inmediatos para futuras decisiones y acciones, ¿no? El cerebro es anticipatorio y programatorio, y esto quiere decir que si ya lo hicimos una vez, la siguiente vez el cerebro va a estar programado para actuar de la misma manera, ¿no? Y entonces para repetir la acción. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pues, para ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo y las implicaciones que puede tener. Y bueno, ya habíamos visto las virtudes cardinales, y también pues están las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad,
que son las que nos ayudan a que esta gracia permee y que nuestra alma y nuestro cuerpo pues estén totalmente integrados. Bueno, ahora ya vimos cuál es la naturaleza humana así en general, pero ahora vamos a ver que la naturaleza humana ha sido dispuesto por Dios bajo dos especies, ¿no? O bueno, dos ejemplares, que son, Juan Pablo II dice, son dos encarnaciones de la imagen de Dios, que es mujer y hombre. Y que esto también, siguiendo un poco con el tema del cerebro, pues vemos como claramente el término que se usa es que hay un dimorfismo encefálico, o sea, dos formas distintas de cerebro, de cómo funciona el cerebro, si es varón o si es mujer. Esta es la imagen de un cerebro adulto, ¿no? Maduro, de un hombre, y es un electroencefalograma de las actividades del cerebro ante ciertos estímulos, y claramente se ve pues como las áreas que se activan y sus relaciones que se ilustran aquí pues son distintas, claramente distintas al de la mujer, ¿no? Estoy buscando tras la caída con Adán y Eva, el efecto que tuvo después del pecado es que pusieron en duda como la bondad de la obra de Dios, del amor de Dios en ellos mismos, ¿no? Como es que tal vez vas a poder ser como dioses, ¿no? Y entonces se metió como esta idea de la duda, de la contraposición, en lugar de que hubiera una armonía, una unión, como la hubo, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿no? Entre Adán y Eva, pues ahí ya después dice Juan Pablo II también que es donde empezó, en lugar de la unión, esta también duda, este cuestionamiento, sentirse amenazado por el otro y no complementado por el otro, ¿no? Ay Dios, mira. Bueno, entonces aquí para la anterior recalcamos la unidad de la persona humana, y aquí es la unicidad, o sea que es único, cada persona es única y está única en cómo siente, única en cómo percibe el mundo, única en cómo interpreta, cómo decide, cómo se expresa, etcétera, y pues es, una vez más, es una expresión de única e irrepetible de esta vida divina, ¿no? De este amor. Otra característica del ser humano pues es la libertad, ¿no? Que ya vimos que es el resultado de gozar de inteligencia y de voluntad. La libertad, como dijimos, es condición necesaria para amar. Si nosotros somos capaces de autodeterminarnos, pues es porque somos libres. Y también hay una frase que usan pues los neurólogos, que es que el cerebro nace y se hace. Es decir, las primeras experiencias son increíblemente importantes. También, por supuesto, en el periodo de la adolescencia, donde el cerebro también tiene otra vez esta reconfiguración, este desenvolvimiento, pero también, pues como lo vimos en los hábitos de segunda naturaleza, ¿no? Nuestros hábitos que son segunda naturaleza, pues nos vamos autodeterminando, y estas determinaciones se quedan grabadas en nuestro cerebro, eso hay que saberlo, ¿no? Estas asociaciones, estos modos de actuar, esta conducta repetida se queda grabada. También para ser conscientes que cuando queremos erradicar una mala conducta, pues hay que echarle ganas, ¿no? Hay que perseverar y, pues, por supuesto, hay que hacer uso de la ayuda de la gracia, ¿no? Hay que reforzar esa parte. Tenemos igual dignidad, como ya vimos, hombre y mujer, pues somos diferentes, pero complementarios. Esta complementariedad es la que se puso en duda, digamos, la que fue muy, muy trastocada por la concupiscencia, ¿no? Tenemos inherente en nosotros mismos un dinamismo de reciprocidad. Me gustó la imagen de la familia porque es la imagen que mejor plasma al ser humano, en el sentido de cómo es el ser humano, qué es, de dónde viene. Pues el ser humano es un ser, un espíritu encarnado relacional, ¿no? Por eso es persona, porque está hecho para el otro. La mejor y más plena imagen de lo que es el hombre en todas sus dimensiones es la familia,
En ella es posible contemplar el despliegue de lo que es peculiarmente humano, como hombre y como mujer, en su principio, misión y destino. La imagen de la vida en matrimonio, ¿no? O sea, como del día a día, nos expresa el misterio que suscita la voluntaria y total unión de varón y mujer que comprometen en esta vida una eternidad. Son dos universos diferentes que en su específica y complementaria diferencia son increíblemente pues atraídos y unidos en una sola cosa. Es lo humano que, femenina o masculinamente encarnado, se encuentra y se reconoce en el otro, ¿no? A la vez tan poderoso como necesitado. Son dos vidas gastadas día a día en una noble entrega, cuya dignidad exige acoger entre penas y alegrías, defectos y torpezas. Es la experiencia del ya, pero todavía no. Es el hombre desplegando su esencia. La plenitud del varón requiere el desarrollo y toma de conciencia de su vocación de padre, ya sea física o espiritual, así como la plenitud de la mujer implica el despliegue y la vivencia de la maternidad. En los hijos, los padres se reconocen y se encuentran a sí mismos y ejercitan cada uno desde su única e irrepetible subjetividad la dignidad y noble tarea de procurar el bien integral de un hijo de Dios que les ha sido confiado por su unión. Por otra parte, la relevancia de los abuelos pues es fundamental. Su experiencia y objetividad sobre la vida y el hombre aporta una iluminadora perspectiva única que derrocha amor. El regalo de la etapa final, de la etapa senil, es la monumental oportunidad para regresar el tiempo, el cariño y la ternura que hemos recibido tiempo atrás. Es el estado que nos evidencia que solo somos peregrinos de esta tierra. De este modo, en la familia, en cada uno de sus miembros, ¿no? Como se ve aquí en la imagen que mostró por las 3 generaciones, se encuentra la expresión integral de la persona humana en todas sus etapas y dimensiones, pero sobre todo en su esencia relacional y social. Ser persona es ser para el otro. Hemos sido llamados a la existencia por y en un Dios. Y bueno, aquí vemos como la recopilación de estas 4 características de la persona que pues nos alerta tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II, bueno, y también su Santidad Francisco con la cultura del descarte, que estamos en peligro y que no podemos dejar de pensar que el ser humano no puede ser objeto de otro ni objeto de cierta tecnología. Nos dice Benedicto XVI que las causas del subdesarrollo están en la voluntad, en el pensamiento y en la falta de hermandad, porque no nos reconocemos hermanos unos a otros, ¿no? El progreso es una vocación y no es un artificio del hombre. Eso es muy importante, porque de pronto nos sentimos superhombres y es que yo voy a lograr, y nos dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate, ¿no? El progreso es una vocación, es algo que es un llamado. Al principio hablaban de la persona humana que tiene deberes, es un deber, la tarea de empeñarnos en el progreso. La verdad y el amor nos preceden, no son obra nuestra, sin embargo, han sido posados también en nosotros, han sido regalados. No son un producto humano, se deben acoger como deber. Indican qué es el bien, en qué consiste la felicidad. Y nos dice también, estas son frases de Benedicto XVI, la ley moral es fundamento sólido de todo diálogo cultural. Juan Pablo II nos dice que la conciencia y el corazón con la ley moral universal son los testigos silenciosos de que permanece en lo más profundo del ser humano este anhelo de la experiencia de la armonía originaria, ¿no? Nuestra relación con Dios es la relación pues más fundamental, fundacional y fundamental que habíamos visto, ¿no? Hoy el virus nos ha desenmascarado la mentira del individualismo. Hemos visto que pues, nadie es feliz solo, ¿no? Ni sin tener alguien con quien compartir pues
no solo la dicha, sino que también las penas, las alegrías, las preocupaciones. Estas son frases del padre José Granados. Nos dice: despertamos al amor con esta pandemia. El dolor nos une, pero el dolor acrecentará entre nosotros las obras de amor al prójimo. Juan Pablo II decía que el dolor en el mundo estaba para hacer despertar en nosotros obras de caridad auténticas, ¿no? Y así es, o sea, se han experimentado, pues no se lo van a ver, ¿no? Que de pronto te descubres entregándote a otro que dices, pues ¿por qué? Pues porque me dolió y porque quise ayudar, ¿no? Y ya para terminar, la construcción de la vida es la construcción del sujeto, como fuimos viendo, ¿no? Que somos dueños, ¿no? Tenemos la capacidad de autodeterminarnos, de su intimidad por la integración del deseo. La vida buena florece por el don recibido y la respuesta al don. Hoy hay multitud de ideologías, de amenazas que atacan la esencia misma de la persona, ¿no? Su integridad. Sin duda, creo que una idónea estrategia es vivir y procurar dar testimonio de la nobleza y dignidad de la vida humana. Nadie da lo que no tiene. Entonces, pues estamos llamados, ¿no? Ahora sí que ojalá que con esta charla estemos un poco más motivados a crecer en nuestra relación con Dios, ¿no? Y pues tratar de responder de una mejor manera a todos estos dones y a esta vocación que hemos recibido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación el día de hoy. Pues mira, tenemos por aquí algunas preguntas, tendríamos unos minutitos para sí, contestarlas. Claro. Mira, por aquí nos dicen, nos ponen aquí, en relación al relativismo, dice, nuestro conocimiento de la verdad es relativo, ¿no es eso relativismo? Muy bien. No. La verdad es o sea, nosotros somos capaces de acceder a la verdad, entendiendo que la verdad es esta relación de adecuación de nuestro intelecto con la realidad. Entonces, en el momento en que mi intelecto enuncia o juzga algo, y ese juicio mío del intelecto efectivamente es idéntico, refleja la realidad que estoy describiendo, entonces es verdad. En sentido teológico, ¿no? Y digamos en sentido ontológico, es decir, de toda la existencia, de todos los seres, que abarque toda la realidad, existe solo una verdad. Y es esa misma verdad que nosotros podemos ir viendo desde distintas posiciones, pero la verdad es una. Por eso también es que en la revelación, ¿no? En los padres de la iglesia, las escrituras, todo nos dice, siempre es la misma verdad. Las doctrinas, o sea, los concilios, el chiste es ahora trabajar y ver cómo esa misma verdad de siempre se aplica hoy a nuestras realidades. Nuestro conocimiento es capaz de acceder a la verdad en el sentido o en razón de que tenemos una inteligencia que puede conocer, enunciar cosas como efectivamente existen en la realidad. Y ahora, si esa realidad cambió, como es, por ejemplo, si yo veo que una persona estaba sentada y digo, está sentada, y en ese momento la persona se paró, pues mi verdad ya deja de ser verdad, es una verdad pasajera. Y entonces hay algunas verdades que son verdades solo en cuanto referidas a la existencia de esa realidad que enuncié o que expresé en ese momento. La verdad eterna, inmutable, pues es Dios mismo. Y el reflejo y las acciones, digamos, las expresiones que Dios ha querido dar de esa verdad, pues las podemos ir
conociendo poco a poco con nuestra inteligencia, con nuestro esfuerzo. Y así de esta manera también podemos ir encontrando pues la verdad del conocimiento científico, ¿no? Con los experimentos, o sea, conocimiento empírico, que estamos como encontrando y describiendo de una mejor manera esta realidad. Lo que sustenta el relativismo es que cada quien tiene su verdad porque así la ve. Pero el problema de eso es que entonces nadie tiene ninguna verdad, ¿no? O sea, si solo es porque así lo ve y yo lo veo distinto, en lugar de decir yo estoy viendo esto y tú estás viendo esto, y no sé, vamos a interactuar en un diálogo, comunicarnos y ver qué es cierto como seres humanos, ¿no? Que tenemos esta capacidad de acceder a la verdad, pero que sabemos que no es plena. Y entonces ver, sinceramente, por eso es que para acceder a la verdad se necesita humildad. Es pararse y decir, a ver, me parece que esto no es, o que esto tienes razón y que yo no lo había visto, y entonces complementarnos. Por eso es que también el conocimiento humano pues siempre se podrá seguir perfeccionando y desarrollando. Espero haber explicado un poco. Yo creo que sí. Por aquí hay otra pregunta, nos dice Víctor. ¿Existe alguna posibilidad de soportar la ideología de género, la viabilidad de las personas transgénero ante la evidencia del dimorfismo cerebral? Lo que pasa es que la ideología de género es una reducción, ¿no? No, obviamente ellos conocen, o sea, este dimorfismo encefálico es muy bueno y sirve para dialogar con personas que sinceramente busquen la verdad. Pero cuando estamos hablando con alguien que tal cual está, pues no sé, nublado por la ideología y que lo que busca no es su propio bien ni el bien de los demás, sino ganar el debate, pues puedes presentar el argumento, pero no sé si vayas a salir victorioso, ¿no? Ante una persona que genuinamente está interesada por conocer la verdad y que vea estas pruebas científicas, pues es bueno, porque entonces se da cuenta y ese es, o sea, hay un montón de referencias, no sé, para escoger la imagen pues te tardas porque hay muchas, ¿no? Hay una gran abundancia de estudios científicos ahora sobre las funciones del cerebro y su clara diferenciación, pero nos topamos con pared porque muchas veces no es cuestión de verdad y de ciencia, sino que es cuestión de defender una ideología o una reducción o una manipulación que se ha ido haciendo desde tiempo atrás. Muy bien, muy bien. A ver, aquí viene, tenemos tiempo para una o dos. Tú dinos. Sí. No, sí, yo por mí está bien, me preocupan, no sé, los demás, pero bueno, los que estén ocupados, pues muchas gracias. Pueden ir a... Bueno, aquí hay dos. Vamos a tratar de hacerla en una sola para que sea, ya con esta cerremos. Dicen, nos preguntan aquí. Sí se podrían conjuntar, dice. De acuerdo a tu explicación, el hombre fue arrojado a la tierra. O sea, eso es incompatible con la teoría o con la hipótesis de la evolución. O sea, es antievolucionista, creacionista. Sí. ¿Esas son las dos preguntas? Sí. Ok, está bien. Bueno, el hombre, me voy a ir primero por la primera parte. Esto de que fue arrojado, no me siento cómoda con esa enunciación. El hombre, Adán y Eva, vivían en esta experiencia originaria, fundante, primordial, ¿no? De armonía, de inocencia, de perfecta comunicación entre ellos, ¿no? Adán y Eva, unión, ¿no? Como humanos, como unión de estos dos seres humanos y con Dios. En el momento del pecado, Adán y Eva, ellos son los que se separan de Dios, ¿no? Eso es bien importante. O sea,
vivían en una armonía originaria, pero era esta armonía, aunque había una relación íntima, armoniosa, digamos, plena, simple, directa, de estar dialogando, interactuando con Dios, eran libres, eran plenamente libres, y tan es así que pues Eva le puso atención a la serpiente, ¿no? También ahí es significativo que cuando fue la tentación, pues el demonio ya había caído, ¿no? Entonces eran libres y fueron ellos los que se quisieron separar, ¿no? Y entonces, como consecuencia de esta separación, digamos, antes de que fueran desterrados, pues ellos ya tenían este miedo, esta como angustia, esta vergüenza, ¿no? Sí, vergüenza de la que habla el Génesis, que se quisieron cubrir, que se sentían incómodos, pero además Juan Pablo II lo dice, no porque yo, teóloga de la creación, para nada, ¿no? Apenas empiezo a estudiar y así porque me gusta, pero digamos, con la autoridad de San Juan Pablo II, lo que él dice es que o sea, en el momento de separarse, de aceptar comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, pues ellos pusieron en duda el amor de Dios. Y entonces en ese momento ellos ponen en duda su propia existencia, porque ellos son fruto de ese amor, son manifestación de ese amor. Y entonces ahí es donde viene como el trastocamiento profundo de la naturaleza humana, que la naturaleza pues continúa, pero sí es una naturaleza radicalmente herida. Entonces, esto de arrojado, pues podríamos decir que ellos solitos ya se habían separado de Dios, ¿no? Y se habían separado de esta armonía perfecta con la naturaleza también, ¿no? Como de empezar a ocultarse, no sentirse cómodos con ellos mismos ni con su propio cuerpo. Entonces ellos solitos despreciaron ese paraíso. O sea, ¿por qué quiso Eva tomar de ese árbol si no les hacía falta nada, ¿no? ¿Por qué puso en duda la palabra y el amor de Dios expresado no solo tal cual en su palabra, sino también en la creación, o sea, en el resto de las criaturas, todo para ellos, y no le fue suficiente, ¿no? O sea, como, ¿qué pasó? Entonces, el inicio, pues la verdad es que sí fue una decisión libre y estuvo en su corazón. Y pues como consecuencia, pues ya no eran dignos de estar en ese paraíso, ¿no? Ahora, en cuanto a la teoría evolucionista, me parece que no se ha demostrado, digamos, esta parte científica de decir el mono era así y de pronto hubo este cambio químico y entonces por eso se hizo inteligente. Desde Aristóteles y Tomás de Aquino, ¿no? Y bueno, Tomás de Aquino pues le dedica más tiempo, nos dicen que con la ayuda de la filosofía podemos ver que una perfección como es la inteligencia, que es manifestación de un alma espiritual, solo puede provenir a su vez de un ser inteligente. Entonces, si antes no había la inteligencia en este mundo, no había un ser inteligente en este mundo, ¿cómo es que de pronto de esta conjugación de materia y de condiciones físicas surge un elemento que no hay, que no había? ¿Y por qué no sigue surgiendo otro por ahí? ¿No? Entonces, bueno, la respuesta de Tomás de Aquino y de Aristóteles es que esa inteligencia, que en Aristóteles es este nous, que tal cual dice, es lo divino que tiene el hombre, pues viene de Dios. No puede venir de la materia, ¿no? No puede venir de las criaturas que son limitadas, finitas, sino que tiene que venir de un ser que exista por sí y que sea capaz de dar ese ser y esta perfección que es la inteligencia, o que es más bien la vida espiritual, gracias a la cual tenemos inteligencia y voluntad, y entonces que tenga tanto poder en sí, tanta vida en sí misma, tanta vida, específicamente esta vida espiritual sobrenatural, que sea capaz de darla. Solo el que la posee lo puede dar y, digamos, participar. Entonces, pues eso es lo que se puede explicar, digamos, en términos de la evolución, y que me parece que va
sin ir en contra de lo que se ha descubierto por la ciencia, es que pues sí, puede ser que hubo cierta evolución del mono, pero el momento en el que el ser humano entra es un momento radicalmente distinto, diferenciado, o sea, es un parteaguas y nadie explica de dónde surgió ese parteaguas, porque en ese momento entonces ya había un ser inteligente en el mundo. ¿De dónde salió eso? Pues ahí podemos decir, bueno, pues esa fue la mano de Dios, ¿no? El relato del Génesis, por supuesto, pues es en un relato con un lenguaje mítico que nos está transmitiendo, digamos, el espíritu de la Biblia, ¿no? El espíritu con el que se escribió las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, en su momento, o sea, sirviéndose del autor de su momento con ese lenguaje rudimentario, pero que a la vez es óptimo para transmitir el misterio, ¿no? Siempre, una vez más, pues tengamos esta actitud humilde de no es que podamos abarcarlo todo, y Dios no lo quiso así. También por eso es que Dios se encarnó y nació en Belén, ¿no? En una familia humilde, en un pesebre, etcétera. Entonces siempre va a haber estos contrastes de cómo lo divino se hizo tan pequeño. Pues igual, ¿no? Así en la explicación del principio, ¿no? De nuestro primer principio de la creación, pues se usa este lenguaje mítico que nosotros pues, nos sirve para extraer de ahí la verdad y para seguir lo que la iglesia nos dice, ¿no? O sea, no mi interpretación. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, en verdad te agradecemos tu participación, ha sido muy ilustrativa y pues ha abierto pues algunos espacios de reflexión importantes. Para terminar, solamente te diría aquí que nos dicen por aquí que Romano Guardini tiene una explicación fabulosa de la relación de Dios con Adán y Eva en el paraíso. Y bueno, aquí muchísimas gracias. A tomar en cuenta. Sí, sí, por aquí te mandan felicitaciones. Sí, qué amables, muchas gracias, a la orden. Bueno, y finalmente, pues ya para despedirnos, Jorge, no sé si nos puedas dar los avisos para las próximas sesiones. Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, pues muy agradecer a Monse, una práctica excelente. Yo me quedo con dos puntos bien importantes, ¿no? Decías, si todos nos comportáramos como hijos de Dios, este mundo sería muy distinto. De que somos don para los demás, y muy relacionada a la práctica que sigue, Dios mediante, que va a ser la de la realidad del aborto en México, de perder esa dimensión de qué cosa es, de qué somos, qué es el hombre, una dimensión antropológica real y sana del hombre, pues llegamos a esa situación aberrante del aborto, ¿no? Primero Dios, la semana que entra veremos la situación del aborto en México y luego retomaremos nuestras pláticas de doctrina social en la última plática del mes. Esto es, Rafa, no sé si tú quieras platicar un poquito de lo que va a haber el martes. Sí, el próximo martes en la emisión de debate público, pues vamos a tratar de hacer una recopilación y reflexión sobre algunos casos específicos de personas que fueron atacadas por el virus, que sufrieron la enfermedad y que se recuperaron, y pues serán algunos testimonios muy interesantes sobre pues cómo afrontaron esta realidad y la pudieron superar. Entonces yo creo que va a ser un tema muy interesante que pues va de la mano con todo esto que estamos tratando sobre la persona, sobre su dignidad, su principio y su fin, ¿no? Pues buenas noches, agradecer una vez más a Monse, ha sido una plática, un lujo, ¿no? De veras, ojalá y nos pase a acompañar en otra ocasión. Yo encantada, muchas gracias, y al contrario, de verdad. Pues estamos aquí en comunicación, nos vemos el martes en debate público y el jueves en la siguiente conferencia sobre el aborto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.